Esa voz que tronó en el monte todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye. Esclavo de tu palabra. Bueno, pues buenas noches, gracias a Dios. Estamos de vuelta con nuestros estudios y vamos a empezar segunda de Pedro. Entonces, siempre que comenzamos una carta, un libro, pues vemos rapidísimo, vamos un poco sobre el contexto, el tema, el propósito de la carta, pues un bosquejo muy rápido y entonces entramos ya en materia. Entonces, pues, ¿quién escribe esto? Es Pedro. ¿De acuerdo? Es el mismo que escribe Primera de Pedro y está escribiendo a los mismos cristianos que están siendo perseguidos. ¿Ok? Entonces, muy importante notar, su audiencia no cambia. Cuando él escribe Primera de Pedro, ustedes recordarán básicamente si un tema sobresale es cómo sufrir injusticias como Jesucristo con piedad y mansedumbre. Ese es el punto de Primera de Pedro. Los están persiguiendo, ustedes soporten con paciencia, encomendando sus almas a su Señor y esperen el galardón que recibirán. ¿Ok? Entonces, esta carta de Segunda de Pedro está dirigida a los mismos cristianos perseguidos, pero la diferencia es que Segunda de Pedro está siendo escrita muy poco antes de la muerte de Pedro. Pedro ya sabe que le queda poco tiempo. ¿Ok? Y la persecución en este momento es mucho peor que cuando él escribe su primera carta. Pero además de la persecución, en segunda de Pedro vamos a encontrar un peligro que no está necesariamente en la primera carta todavía desarrollado, y es el peligro de los falsos maestros que están introduciéndose a la iglesia. Y Pedro nos va a dar el remedio para vencer a los falsos aquí en segunda de Pedro, y ese remedio tiene que ver con el conocimiento de Dios por medio de su palabra. La palabra de Dios va a ser central y lo vamos a ver en la carta de Pedro, que es una carta pequeñita, tiene 3 capítulos nada más. ¿Ok? Sin embargo, es importante que entendamos que la palabra de Dios tiene un papel fundamental en esta carta para vencer a los falsos maestros, que son personas que surgen dentro de la propia iglesia que se desvía. ¿Ok? Vamos a verlo ya con calma cuando, bueno, pues cuando lleguemos ahí. Entonces, el tema, digamos, central de la carta es reconociendo a los falsos maestros. Nos va a dar muchas características de los falsos maestros y entonces cómo reconocerlos y cómo vencerlos. Y ese también es el propósito. Pedro está exhortando a los creyentes, a los cristianos, a basar su vida en las escrituras para, en consecuencia, poder vencer a los falsos que se están levantando en el contexto de la iglesia. ¿Ok? Entonces, un resumen, digo, son 3 capítulos, otra vez es muy cortita, pero un resumen de la carta rapidísimo es: Pedro comienza, lo vamos a ver, exaltando la palabra de Dios, es esta palabra de Dios como única y suficiente para la salvación y la santificación del cristiano, y esto va a ser fundamental y lo vamos a ver el día de hoy. Los cristianos no necesitamos otra cosa que la palabra de Dios, desde luego, en las manos del Espíritu Santo, para ser salvos y crecer en santidad. Y después él viene con un ataque contra los falsos maestros y nos va a decir que son personas blasfemas, son codiciosas, son como perros irracionales que regresan a su vómito, lo vamos a ver. O sea que Pedro les habla a los falsos maestros en términos muy fuertes. Nos dice también que los falsos maestros se burlan de la segunda venida de Cristo y nos explica que Dios tiene paciencia y demora su venida, pero al final su juicio llegará. Así que debemos de mantenernos santos y vivir en santidad. Ese es como más o menos un resumen corto de los 3 capítulos. El bosquejo solo son 3 capítulos. El capítulo 1 tiene todo que ver con la santidad del cristiano. El capítulo 2 tiene todo que ver con los falsos maestros y el capítulo 3 con la esperanza, ¿ok? Del creyente.
Entonces, es como una introducción muy breve. ¿Ok? Entonces vamos a entrar ahora sí ya en materia. Y como les decía, este Pedro es un hombre que está próximo a morir y él sabe que está por morir. ¿Ok? En el versículo 14, me parece que es el 14, vamos a ver. ¿Ok? Él sabe que está por morir y lo va a decir con toda franqueza en el versículo 14. Sabe que tiene que dejar su tabernáculo. Su tabernáculo es su cuerpo terrenal. ¿Ok? Ahora tenemos que entender el contexto. ¿Quién reina en este momento en Roma? Nerón. ¿De acuerdo? Y si se van un poquito a los libros, se van a dar cuenta quién es Nerón y lo sádico y lo cruel que fue Nerón. La sangre de los cristianos ya está corriendo y Pedro sabe que lo que va a plasmar en esta carta es lo último que va a salir de su mano. Entonces tú piensas nada más, si tú sabes que te queda poco tiempo y sabes que estás por partir de la tierra y vas a comunicar algo a los demás, lo que vas a dejar es lo que más te importa. Lo que vas a dejar es lo que más urge. Él pudo, desde luego, vamos a verse sentado y pues no, vamos a escrito como sus memorias y todo esto, pero lo que Pedro quiso hacer fue tratar uno de los temas más urgentes para los cristianos, porque saben que está por partir. ¿Ok? Entonces vamos a empezar en el capítulo 1 y comienza diciendo Simón Pedro. ¿Ok? Y sabemos quién es Simón Pedro. Por los evangelios tú sabes que Simón Pedro es el hombre que negó 3 veces al Señor, que como Judas traicionó al Señor, porque ya lo hemos mencionado acá muchas veces, siempre se enfoca uno en la traición de Judas, pero cuando tú te vas a los evangelios, al mismo tiempo te narran 2 traiciones diferentes de 2 apóstoles diferentes que suceden al mismo tiempo. Uno es Judas, otro es Pedro. Entonces tú sabes que Pedro traicionó al Señor. Pero sabes que Pedro se arrepintió y luego el Señor ahí en Juan lo restaura al ministerio. Entonces él en este momento sabe de la gracia, ya la vivió, ya la experimentó, sabe lo que es negar a Jesús y que después Jesús te diga, Pedro, apacienta mis corderitos. ¿Ok? Y conocemos cómo es Pedro y bueno, cómo era Pedro con su temperamento, con su carácter, como muy atrabancado y todo esto. Pero vamos a ver que el hombre que escribe estas palabras ha sido ya transformado por el Señor. Ya no es el mismo Pedro que conocemos en los evangelios. Ya es un anciano, ha caminado por décadas con el Señor, está por partir y podemos ver el fruto de la santificación que él mencionará en el versículo 1 en su propia vida. Entonces vamos a empezar, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y comienza con estas 2 palabras, siervo, que en realidad no es siervo, sino esclavo, y apóstol de Jesucristo. Y es importante darnos cuenta que antes que apóstol, él se reconoce como siervo. ¿Por qué? Porque una es su identidad, lo que él es, y otro es lo que él hace, su función. Él es un apóstol, él es un enviado de Cristo a su pueblo, al mundo, a proclamar que Cristo resucitó y a sentar la doctrina sobre la cual se levantará la fe cristiana. Sin embargo, antes que mencionar su apostolado, y cuenta con muchas credenciales, dice que es un esclavo. Y cuando nos dice que es un esclavo, porque la palabra que se traduce aquí siervo es esclavo en realidad, es dulos, lo que te está diciendo es no me pertenezco. Esto ya lo hemos visto también antes. Los cristianos no somos siervos, somos esclavos del Señor por medio de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Y al ser esclavos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, no disponemos de nuestro tiempo ni de nuestros recursos, no elegimos nuestros trabajos, ni nuestra vocación, ni nuestro llamado. ¿Por qué? Porque somos propiedad de otro. En este contexto,
de Roma imperial del primer siglo entienden muy bien lo que es la esclavitud, porque la viven de primera mano y entienden qué significa que seas esclavo de alguien. Cuando eres un siervo, tú te contratas con alguien y cuando no quieres te vas y te contratas con otro patrón. Cuando eres un esclavo, tú eres la propiedad de alguien, tú no decides, tú dependes completamente de tu amo. Y esto es importante porque Pedro se reconoce, él que es un apóstol, a él mismo primero como un esclavo y todo lo que ello implica para su vida. Y como les digo, es bien interesante que antes de reconocerse como lo que hace como un apóstol, se reconoce como lo que es. ¿Por qué? Porque su función está pronto a terminar. Él está por morir. Ya no va a ser apóstol, ya no va a estar funcionando como un apóstol. El tiempo en la tierra se está terminando, pero su identidad de esclavo de Cristo no va a terminar jamás. Porque él en la tierra y en la eternidad sigue siendo el esclavo de Cristo comprado por la sangre de Jesús. Y esto es importante y relevante porque nosotros, si somos cristianos, somos esclavos. Pero ¿qué ponemos primero en nuestra vida? ¿Nuestra identidad o nuestra función? Un pastor, antes que ser pastor, es esclavo. Un maestro, antes que ser un maestro, es esclavo. Un evangelista, antes que ser un evangelista, es esclavo. Y un médico y un abogado es esclavo. Una madre y un padre, antes que ser una madre y un padre, son esclavos. Y es importante porque el Señor nos llama a recordar primero nuestra identidad. Y no se trata de que celebres la esclavitud nada más porque sí, como en abstracto, sino la esclavitud a Cristo. Aquí el tema relevante es quién es tu amo. Y tu amo es Jesucristo y eso es algo maravilloso y eso es algo que celebrar porque tu amo vino, derramó su sangre por tu alma para que tú pudieras vivir. ¿Ok? Pero entonces dice, soy esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y cuando tú lees, digamos, alcanzar, suena como que tú te estabas esforzando, como que hay un logro ahí que se tiene que celebrar, ¿no? Que por fin, después de tanto esfuerzo, alcanzaste una meta, no sé, un trabajo, una calificación, un contrato, lo que sea. Pero el verbo que se usa aquí en griego es un verbo que, o sea, que significa que recibes algo por sorteo. No es que has alcanzado por tus méritos, no es que has alcanzado por tus esfuerzos, es que algo te tocó de manera aleatoria, es que algo te tocó sin que tú tuvieras algo que ver ahí, es decir, por sorteo. Te tocó algo que no escogiste y te tocó algo que no mereciste. Y es la misma palabra que pueden encontrar, por ejemplo, con Lucas, cuando dice que a Zacarías le tocó en suerte ofrecer el incienso. Es el mismo término. Es la misma palabra que se usa cuando los soldados en la cruz echan suerte sobre la ropa de Jesús. Es decir, te tocó. ¿Y esto qué implica y por qué esto es importante? Esto implica entonces que esta fe que tú tienes, tú no la conseguiste, te tocó, te tocó. ¿Quién decidió entonces que tú la tuvieras? No fuiste tú, fue el Señor. Entonces, desde aquí, con una frase, Pedro ya nos está mostrando muchísima teología. Tú no eres cristiano, como lo hemos dicho también ya muchas veces, tú no eres cristiano porque fueras más inteligente que tu vecino, más sensible a la voz de Dios, o sea, porque fueras mejor persona que tu compadre, no sé, tú eres cristiano y yo soy cristiano, si eres cristiano y si soy cristiano, porque antes de la fundación del mundo, el Dios tres veces santo
decidió de manera soberana poner su amor sobre ti por razones que están absolutamente escondidas a ti y a mí y que solo conoce Él. Entonces, la fe que tú tienes es un regalo. Y la fe que tú tienes es la primera consecuencia de lo que Dios ya había decidido en la eternidad. Incluso Pedro, por ejemplo, cuando está usando este verbo que tiene que ver con sorteos, que tiene que ver con suerte, tiene como un eco de Proverbios que tú has leído donde dice que tú puedes echar la suerte en el regazo, pero de Jehová es la decisión. Entonces, cuando Pedro dice que la fe te tocó, no, o sea, no dice que fue como por azar, por casualidad, no. Dice que fue Dios y no tú el autor de tu fe. Y es bien importante acá, como también lo hemos mencionado antes, que tengamos mucha claridad. No es como que Dios vio en el futuro para ver quién creería en él y por esa fe que Dios vio que tendría alguien, lo eligió. Eso no dice la escritura, porque si fuera así, la fe sería obra tuya y tendrías de qué jactarte y de qué presumir, porque mira, yo sí pude tener fe, yo sí quise tener fe y por eso Dios me escogió. Eso es lo que piensan los arminianos, lo cual es un absurdo y es absolutamente contrario a la revelación escritural. Lo que la Biblia enseña es que tú y yo, y ya lo vimos en Efesios y ya lo vimos en Romanos, tú y yo somos cadáveres espirituales, muertos espirituales, sin poder siquiera escoger a Dios. Entonces Dios de manera soberana, por su amor, por su consejo, porque Él quiso, nos eligió y nos regaló la fe. La fe entonces no es algo que Dios encuentre en el hombre por naturaleza y entonces lo elige porque este hombre produjo fe, sino la fe es el don que Dios le da a los que Él ya eligió. Así que quede bien claro, la elección de Dios no es la respuesta de Dios a la fe del hombre. La fe del hombre es el fruto de la elección divina. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto le hace algunas cosas a tu corazón y a mi corazón. Primero, nos arranca, nos quita, nos mata el orgullo. Porque si lo ponemos en los términos que Pedro usa en griego, si la fe se sorteó, no hay un solo cristiano que tenga derecho, ninguno jamás, a mirar por encima del hombro a cualquier persona. Ni al incrédulo, ni al homosexual, ni a la prostituta, ni al borracho, ni al ateo, a nadie, porque no fue mérito tuyo, ni mío. La fe, por decirlo de esta manera, como lo dice, eh, ¿cómo se llama? Vamos, el apóstol Pedro, la fe se sorteó. Porque como dice Pablo, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y el orgullo espiritual que los cristianos a veces podemos experimentar y desplegar es una contradicción de términos. O sea, como para que lo puedas ver y dimensionar, un cristiano orgulloso por lo que cree o un cristiano orgulloso por lo que sabe, es como si estuvieras viendo a un mendigo que está tirado en la calle con la mano así nada más estirada, todo sucio, desposeído, que de repente está presumiendo el pan que le regalaron. Entonces, en primer lugar, lo que Pedro está diciendo acá en este versículo 1, y llevamos apenas unas palabras nada más del versículo 1, es que no podemos ser orgullosos por la fe que tenemos, porque nos tocó. Pero segundo, esto también te da la certeza
de que esa fe que tienes no es tuya, es de Dios. Y si esa fe que tienes no la produjiste tú, sino te la regaló Dios, esa fe es indestructible. No porque tú seas muy fuerte y no porque tú tengas la capacidad y el poder de sostener tu fe, sino porque esa fe está siendo sostenida por el Señor. Cuando Pedro, ustedes se acuerdan, está ahí platicando con Jesús y Jesús le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, los ha pedido para zarandearlos, pero yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Una vez que vimos cómo Judas traiciona y Pedro traiciona, ¿saben cuál es la diferencia? Que cuando Judas iba a traicionar, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y a Pedro le dijo, oraré por ti para que tu fe no falte. Esa es la única razón por la cual Judas se suicidó y se fue al infierno, y Pedro fue restaurado como un pilar de la iglesia del primer siglo. Solamente porque Jesús estaba sosteniendo la fe de Pedro y no la de Judas. Entonces, el tema es este: si yo alcancé mi fe por mis esfuerzos, entonces yo tengo que sostener mi fe con mis esfuerzos. Y el día que mis fuerzas fallen, y van a fallar porque te conoces y me conozco, mi salvación se va a quedar conmigo. Por eso cuando alguien cree que la salvación se va a perder, es si la salvación se pudiera perder, la vas a perder. No, o sea, no hay duda de eso. No es si la pierdo, es la vas a perder. Pero la salvación no se puede perder porque no descansa en una fe que tú produjiste, sino en la fe que el Señor te regaló. Entonces, si esta fe me fue dada por Dios, está en las manos de quien me la dio, es decir, en las manos de Dios. Y entonces dime tú, por favor, hermano, ¿cuándo ha perdido Dios algo? ¿Cuándo se le ha caído algo de las manos a Dios? Y esto hace la diferencia total entre un cristiano que vive temblando, que vive sin seguridad de salvación, y un cristiano que vive descansando. No es que necesariamente uno tenga más fe que el otro, sino que uno entiende de dónde vino su fe y el otro todavía cree de alguna manera que él tuvo algo que ver para fabricarla, y entonces si tuvo algo que ver para fabricarla, tiene algo que ver para sostenerla. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No. Ok, bien, vamos a continuar. Entonces dice, una fe igualmente preciosa con nosotros. Ya vimos el tema de que la fe se sorteó, por decirlo así, es el verbo que se usa en griego, pero luego califica esa fe. Y básicamente dice, esa fe es del mismo precio, del mismo honor o valor. ¿Ok? Y es un término que en el contexto de Pedro generalmente se usa cuando a un ciudadano que se hace ciudadano, que era un extranjero, le concedían los derechos del ciudadano que nació en la ciudad. Es decir, de repente el que no era parte de, ya tenía el mismo rango que el romano de cuna. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que Pedro te está diciendo es, tu fe y la mía valen lo mismo. Tu fe y la mía son iguales, porque recuerden, nos tocó en sorteo, por decirlo de una manera, no fue un sorteo. Sabemos simplemente que lo que Pedro quiere decir es, tú no tienes nada que ver con su producción, Dios te la regaló cuando Él te eligió, pero entonces tu fe y la mía valen lo mismo. Pedro, mi fe vale lo mismo que la tuya. Tú caminaste 3 años con Jesús. Tú viste al Señor y lo vamos a ver, no creo que hoy, pero en este capítulo, tú lo viste transfigurado. Tú escuchaste la voz de su Padre desde la nube. Tú viste al Señor y Él te restauró personalmente. Él te dijo, Pedro, ¿me amas? Tú resucitaste personas con el poder del Espíritu Santo. Y Pedro te dice, tu fe y mi fe valen lo mismo. Porque aparentemente hay veces que nosotros los cristianos pensamos
que hay cristianos de primera categoría, de primera clase, de primera calidad, y cristianos de segunda. Y hay muchas maneras en las cuales tasamos estas diferencias, ¿no? ¿Cuánta teología sabe el hermano? ¿Cuánta doctrina sabe? ¿Cómo se comporta aquí? ¿Cómo se comporta allá? O sea, ¿qué experiencias, por decirlo así, entre comillas, ha tenido con el Señor? Los que oran 4 horas como Lutero y los que oran 5 minutos como tú y yo. O sea, siempre tendemos a clasificar a los cristianos. Y generalmente los cristianos dicen, yo nunca voy a poder ser, por ejemplo, como, y ponle tú el nombre que quieras de tu predicador favorito, ¿no? Yo nunca voy a ser tan espiritual como, yo nunca voy a ser tan tal como. Pero Pedro te está diciendo la fe de los cristianos pesa, vale lo mismo, es de idéntico valor, de idéntico peso, del mismo precio, digna del mismo honor. Y entonces aquí el Espíritu Santo, cuando te dice una fe igualmente preciosa con nosotros, a ustedes que se les ha dado o sea, el mismo tipo de fe con igual valor, igual peso que a nosotros, no hay 2 clases de cristianos, ni 3 clases de cristianos. Porque la fe no vale por su tamaño, sino la fe vale por su objeto. La fe no salva, digámoslo así, porque sea una gran fe. La fe, digo, y no te salva la fe como directamente, pero es el instrumento que Dios usa para salvarte, pero la fe salva porque la fe se aferra a Cristo. Y en la economía de Dios, una mano temblorosa, digamos, aferrada de Cristo, que es nuestra roca, está tan segura como la mano más fuerte del cristiano más fuerte, que está aferrado a la misma roca, porque lo que te sostiene no es la mano, es la roca, es Cristo. Mi fe pequeña, tu fe pequeña, la fe de Pedro delante de Dios, tienen el mismo precio porque están sujetas del mismo Cristo. Y por otro lado, dice Pedro, una fe igualmente preciosa con nosotros. Y esto también es importante. Esta fe no solo es del mismo tipo, precio y valor, es una fe compartida. Es la fe que une al pueblo de Dios. Si alguna vez te has preguntado qué me une con el hermano que está ahí enfrente que me cae tan mal, o qué me une con tal otra persona que es cristiana, pero oye, estamos, vamos, en lugares distintos en el mundo, en la vida, no sé, el código postal, digo, si piensas eso, tienes que examinar tu corazón, pero el punto es, ¿qué me une con cristianos que son tan diferentes de mí? Tenemos una fe compartida que tiene el mismo peso y el mismo valor. Así que cuando estés con tus hermanos y mires al de aquí y mires al que está allá, ese que te cae mal, ese que te dijo algo que no te gustó, no sé, cuando los veas, lo que tienes que pensar es, él tiene la misma fe que tengo yo. Y él o ella le costó a Cristo en su sacrificio lo mismo que le costé yo. Entonces, en este momento, Pedro nos está en un solo versículo, y quiero que vean todo lo que está aquí guardado, en un solo versículo. Pedro ya nos dijo un montón de cosas de teología, pero no solo de teología, sino nos llama a la acción de piedad. Cuando dice con nosotros, tienes que considerar la dimensión corporativa de tu fe. ¿Ok? Y luego dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora, ¿cuál es la fuente de la fe de igual peso, mérito y valor que compartimos todos? La misma fe que tiene Pablo es la misma fe que tengo yo. No es como que él es cristiano de primera y yo de segunda o de tercera. ¿Cuál es la fuente de esa fe? La justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y tienes que ver que el texto te está diciendo por, o sea, hay un
hay un canal, ¿ok?, por donde fluye todo esto. La justicia no es como un premio que se consigue por la fe, sino es como el canal, el manantial de donde brota esa misma fe. Y aquí la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo se puede entender y se tiene que entender de dos maneras. ¿Cómo entendemos la justicia? ¿No? Como esta rectitud que tiene Dios, que es imparcial, que no hace acepción de personas, que por su misericordia reparte esta misma fe a un apóstol como Pablo y a un hermano rebelde. Pero no solo se refiere a esta justicia de Dios en los términos de su imparcialidad, sino a la justicia de Cristo, que realmente es la fuente de nuestra fe. Es decir, Cristo vino y vivió bajo la ley y obedeció toda la ley en mi lugar, la cual yo jamás iba a poder cumplir como el Señor demanda, que es de manera perfecta. Porque la ley no son compartimentos, digamos, como aislados, un mandamiento aquí, un mandamiento acá. La fe es un cuerpo unificado que nos muestra el carácter de Dios. Por eso Santiago te puede decir, si violas un mandamiento, has violado todos. ¿Sí? Pero vino Cristo y vivió bajo la ley, vino Cristo y vivió en mi lugar, y entonces Él, por medio de su obediencia perfecta, ganó la justicia que yo nunca iba a poder tener por mis propios esfuerzos. Y no solamente vivió por mí, sino murió por mí, porque ahí donde yo desobedecí la ley y yo merecía la maldición de la ley, la muerte de la ley, Cristo fue a la cruz voluntariamente, se colgó en un madero, sufrió la ira de su Padre, el Padre bajó una copa llena de tu infierno y de mi infierno, de la ira contra ti y contra mí, la puso en los labios de Cristo, Cristo bebió la copa hasta no dejar una sola gota por su pueblo. Entonces Él murió siendo hecho maldición por la ira que yo merecía y cumplió la ley para ganar la justicia que yo jamás iba a poder ganar. Y por eso Dios puede ser justo. Él puede repartir su justicia en santidad, porque Cristo pagó por su pueblo. Dios no podía dar la fe a su pueblo sin la cruz, porque Dios como juez justo es justo, la justicia de nuestro Dios y Salvador. Dios como juez justo tenía que ver que el pecado de su pueblo fuera castigado en un sustituto o en su pueblo. Pero una vez que Cristo ha saldado tu deuda y mi deuda, Dios puede regalarte esa fe, la cual brota de su justicia. Y esta es, o sea, es el centro de la fe del cristianismo. Porque la justicia por la cual el pecador es aceptado delante de Dios no proviene del hombre, está en Cristo y le es imputada. De hecho, si tú quisieras presentarte a Dios y decirle, mira mi justicia, lo que Dios te diría es, yo solamente voy a recibir una justicia perfecta, es decir, la propia justicia de Dios. Dios no va a recibir ninguna justicia que no sea inmaculada, perfecta, y esa justicia es la propia justicia de Dios. Dios solo podría recibir su propia justicia. Por eso es que 2 Corintios, y espero que se lo sepan de memoria, porque es un pasaje maravilloso, 5:21, cuando habla de Cristo, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, quiero que vean qué dice, para que nosotros fuéramos hechos, constituidos, en la misma manera en que Cristo fue hecho pecado. Esto no quiere decir que su ser fue infectado por el pecado, sino él fue tratado como un pecador, para que Dios te pueda tratar a ti como si tú tuvieras ¿qué?
la justicia de Dios en él. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. La misma justicia de Dios está revistiendo al cristiano cuando estás en Cristo, cuando estás unido a Cristo como tu cabeza por medio de la fe. Y entonces por eso todo lo que es verdad para tu cabeza es verdad para ti. Por eso digo, y lo sabemos cuando vimos Juan, Dios ama a los cristianos con la misma, escuchen bien, con la misma intensidad con la que ama a Cristo. No por ti ni por mí, sino porque Él derrama su amor sobre Cristo, su Hijo, tu cabeza, y ese llega a ti, porque tú eres parte de Cristo. Cuando decimos Cristo es mi cabeza, creo que no entendemos, estamos unidos a Cristo, somos su cuerpo. Lo que es verdad para mi Señor es verdad para mí, en virtud de Él, no de mí. Entonces es esta justicia a la que se refiere Pedro, la que hace posible mi fe. Por eso es que el cuerpo confesional, digamos, de los presbiterianos, de los reformados, te puede decir que la justificación, y todos sabemos aquí ya qué es la justificación, es un acto de la libre gracia de Dios, es por gracia, en el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta justos delante de sus ojos, solamente por causa de la justicia de Cristo, nota imputada a nosotros y recibida solo por la fe. La justicia de Cristo es imputada cuando pones tu fe en Jesucristo, pero oh sorpresa, que nos dijo de la fe que nos ha sido dada como por sorteo. Entonces tú no eres el autor de tu fe. Así que Dios, queriéndote justificar, te regala la fe. Y Dios, queriéndote justificar, te regala el arrepentimiento que va junto con la fe. Entonces, cuando tú y yo, hermano, hermana, estamos siendo acusados por pecados que hemos cometido, el Señor nos manda: arrepiéntete y ve y pídele perdón a tu Padre. Sin embargo, recuerda esto: tu justicia no está en ti, no depende de ti, no proviene de ti. Tu justicia está totalmente fuera de ti. Es más, tu justicia es Cristo. Entonces tu justicia está intercediendo por ti a la diestra del Padre, y ni una sola acusación puede prosperar contra ti. ¿Por qué? Porque en Cristo fuiste hecho la justicia de Dios, la propia justicia de Dios. Y no solo eso, porque dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y entonces aquí Pedro está exaltando la deidad del Señor. Está llamando a Jesucristo lo que es nuestro Dios. ¿Qué dijo Tomás? Y quiero que participen aquí. ¿Qué dijo Tomás cuando por fin vio al Señor resucitado? Cuando lo vio, ¿qué le dijo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo de tú eres el hijo, ¿no? Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Bueno, no, eso fue lo que le dijo Pedro cuando estaba todavía como sin ir a la cruz. Pero ¿qué dijo Tomás cuando vio a Cristo resucitado, cuando no creía y todo esto, y por fin lo vio? ¿Qué le dijo? Tomás. O sea, cuando ya había resucitado, que le pidió ver las heridas. Lo pueden ver aquí en Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios.
Esa fue la declaración inmediata y automática de Tomás al ver al Señor resucitado. Y esa es la declaración que Pedro está retomando como se dan cuenta, vamos en el versículo 1 todavía, está retomando en el versículo 1 de esta carta. Entonces Pedro reconoce que Jesucristo es nuestro Dios. Y en el versículo 2, ¿ok?, va a distinguir entre el Padre y Cristo. Sin embargo, lo que te está diciendo es Cristo es Dios. Cristo no fue solo un buen hombre, un buen profeta. Cristo fue Dios porque tenía que ser Dios para que pudiera sacrificarse infinitamente y cargar con la ira de un Dios infinito. Y tienes que pensar esto, tu salvación requería que Dios muriera en la cruz. Yo sé que Dios no puede morir, pero Cristo es el Hijo de Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una sola persona. Cuando preguntan quién murió en la cruz, el Hijo de Dios murió en la cruz. ¿Cómo? No tengo la menor idea. Pero el Hijo de Dios murió en la cruz. Tu salvación requería que no solo un hombre muriera en la cruz, porque solo Dios puede llevar la ira de Dios. Y solo Dios puede soportar y tolerar la ira de Dios. Entonces, por favor, cuando pienses en tu Señor, cuando pienses en Cristo, no le estás hablando a un intermediario más. Y por favor, yo sé que Cristo es cercano y Cristo es tierno y Cristo es compasivo, pero Cristo no es tu compadre. Cristo no es tu amiguito. Cristo es Dios. Y ese Dios trascendente e infinito que sostiene las galaxias con la palabra de su poder y que estaba sosteniendo a los romanos cuando le estaban crucificando, ese mismo Cristo que estaba haciendo que el corazón del soldado romano que le estaba clavando en la cruz siguiera latiendo y funcionando, es el mismo Cristo que te ama, que te entiende, que te comprende y que te dice, ven, ven, ¿ok? Versículo 1. Vamos a ver rapidísimo el versículo 2 porque no podemos dejarlo en un solo versículo. Y el versículo 2 ya es más pequeño. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y esto desde luego no es un saludo nada más, porque si ustedes recuerdan que sostenemos, porque la Biblia es lo que enseña la inspiración verbal de las escrituras y plenaria. Esto quiere decir que cada palabra fue inspirada por Dios y cada palabra está ahí y no sobra. Entonces aquí Pedro le está pidiendo algo a Dios por el pueblo del pacto. ¿Ok? ¿Qué es lo que Pedro le está pidiendo indirectamente a Dios por los cristianos? Gracia y paz. Gracia, sabemos, es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre como tú y como yo, o mujer como tú, culpable. No es lástima, es favor inmerecido. Y paz. Ahora recuerden, Pedro es judío. ¿Cómo se dice? Ok, vamos en hebreo, shalom. La paz que Cristo hizo entre nosotros y Dios es que la guerra que había entre el pecador y el Dios santo se terminó. El que era antes nuestro tribunal para condenarnos, el trono de justicia, hoy es el trono de gracia. Y el juez que antes era temible contra ti, hoy es tu Padre. Eso es lo que produce paz. Pero nota que primero digo, y otra vez, importa hasta el orden de las palabras. Primero dice gracia y paz. ¿Por qué? Porque primero viene la gracia. Porque si no hay gracia, no hay paz. Porque no puede haber paz si no hay gracia. Toda la paz que el ser humano quiera fabricarse sin la gracia de Dios es falsa. Y el problema del mundo es que el mundo busca paz sin gracia.
El mundo busca paz sin Dios. El mundo busca paz sin Cristo. No puedes tener paz si no tienes gracia primero. ¿Y qué es lo que hacemos tú y yo? Si somos cristianos, primero recibimos gracia y por eso tenemos paz. Paz con Dios. Es la mayor paz que podemos tener. Y luego, si tenemos paz con Dios, ¿por qué tememos? Es importante que cuando estamos en las Escrituras no solo estemos viendo qué dice, sino esto que implica para mi vida. Es más, lo primero que tú deberías de preguntarte es, ¿tú quieres paz con Dios o quieres paz sin Dios? Porque eso es lo que el mundo quiere. Pero Pedro dice gracia y paz. Primero viene la gracia y luego viene la paz. Luego, ¿cuánto pide de gracia y paz? Que sea multiplicado. Y no dice que te sean dadas, ya las tienes, que te sean multiplicadas. Aquí hay una súplica de Pedro por el cristiano. No es como que, bueno, que te sean dadas ahí una gotita aquí, luego otra gotita por acá. No, que tengan un crecimiento exponencial en tu vida, que se desborden en tu vida. Porque no necesitas solo gracia para ser salvo, tú requieres gracia para seguir viviendo la vida cristiana, tú requieres gracia para seguir siendo santificado. Si tú estás en Cristo, tú ya tienes gracia. Pero ese fruto del Espíritu también depende de la gracia. Como decían los puritanos, hay creyentes que están enfrente de un río, como por decirlo, como una metáfora, que están enfrente de un río y se están muriendo de sed. Lo único que requieres es gracia y el Señor está presto a dártela. Y que disfrutes esa gracia y esa paz que ya tienes por medio de Jesús. ¿Y dónde encontramos esta gracia y esta paz? En el conocimiento de Dios. Y aquí viene la clave hermenéutica, es decir, la clave de interpretación de toda la carta. El conocimiento de Dios para Pedro va a ser fundamental. Y la palabra aquí que se usa en griego te remite a un conocimiento pleno. No es solo pues la gnosis, que es, digamos, el conocimiento, sino es la epinosis, o sea, es un conocimiento pleno que desborde, que llega hasta el fondo profundo. Porque la Biblia, yo sé que hay cristianos que la usan así, la Biblia no sirve nada más para conocer más datos, para tener más información teológica. La Biblia es el vehículo que Dios usa para que tú le conozcas y al conocerlo seas transformado. Y lo vamos a ver aquí, por ejemplo, que la palabra conocimiento va a estar apareciendo frecuentemente y Pedro te va a decir que tienes que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Y nota, por favor, que la gracia te es dada para que, para que disfrutes de este conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios, que no es solo un conocimiento intelectual, cognitivo, sino es un conocimiento experiencial, inflama tu corazón. El tipo de conocimiento al que Pedro se va a estar refiriendo en esta carta es un conocimiento que te hace temblar de deleite ante Dios, que te hace ser afectado profundamente cuando piensas en Cristo que murió por ti. Este tipo de conocimiento es un conocimiento que afecta tus emociones y tu afecto. No es como que tus sentimientos van a producir conocimiento, sino este conocimiento produce sentimientos santificados correctos. Entonces, no es como que tú vengas
vamos a la palabra, a buscar emociones, pero las emociones van a seguir a tu conocimiento, si es un verdadero conocimiento de Dios, porque vienes a buscar a Dios, y cuando encuentres a Dios y te enfrentes con Dios, no con su ira, sino con su gracia, con su misericordia y con su verdad, tu corazón se va a derretir, porque ese es el punto. Dios se nos da a nosotros en las Escrituras para que lo disfrutemos. Nuestro deleite máximo y supremo es la persona de Dios. Y solamente lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras que Él inspiró. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Versículo 1, versículo 2. Vamos a tener un montón de sesiones, yo creo, de Segunda de Pedro, pero no llevamos prisa. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario? No, Solo un comentario. ¿Cuál? Bueno, esto que dijo usted que la gente busca la paz con Dios o estar la paz sin Dios, pero la gente que busca sin Dios, pues nunca la encuentra realmente, nunca tiene la paz. Sí, no, o sea, sí, claro, vamos, ese es el punto, que no es posible que encuentres la paz si no tienes la gracia primero. O sea, tú no puedes encontrar la paz en ningún lado que no sea Dios. Y la primera paz que necesitas es paz con Dios. Y si no tienes esa paz con Dios, tú no tienes paz de ninguna manera y puedes como simular paz, puedes falsificar paz, pero ¿qué nos dijo Cristo? Que la paz que Él da no es como la paz falsa que el mundo da. Entonces sí, perfecto. Bueno, pues muy bien, entonces vamos a dejarlo aquí por el de Segunda de Pedro. Si ya no tienen más dudas y preguntas, voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor. Bueno, sí, una pregunta yo, y cuando dijo de se puede perder la salvación, No, bueno, no, ajá, es que no entendí muy bien casi. no. Lo que yo dije es que la salvación no se puede perder porque la fe que requiere la salvación no la produces tú, sino te la regala Dios. Esa fe es indestructible, esa fe está sostenida directamente por Dios y Él te guarda siempre en su mano. O sea, no es posible jamás en la vida que tú pierdas la salvación. Eso es lo que quise decir y eso es lo que traté de enfatizar, ¿ok? Entonces no se puede perder la salvación porque la fe no, o sea, no la generas tú, sino te la regala Dios. ¿De acuerdo? Sí, ya entendí. Perfecto, entonces voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor.